me hagan un pulgar para arriba si ya están listos para ponerlos en toma, ¿no? A los invitados. Una vez que estén listos, hagan un pulgarcito para arriba a la cámara, porque yo ya los veo, pero ellos, digamos, eso, ok, muy bien, muchas gracias. Los saludo y les agradezco por estar acá. Bienvenidos a Outsiders. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, les agradezco por estar acá. Gracias por querer hablar del tema. Sé que igual siempre va a ser complicadísimo conversar al respecto por todo lo que representa. Una cosa que les quiero preguntar es en qué estatus está el caso en este momento particular. El caso sigue su marcha, sigue su proceso y se están dando las cosas por buen camino porque se está demostrando quién era Carlos Javier. Uh-huh. Para entender un poco más del contexto, esto ocurrió ya, si no estoy equivocado, en julio, ¿no? Fue el 2 de febrero. Febrero, perdón. Ok, desde ahí hasta acá, ¿cuáles han sido como, han tenido alguna comunicación por parte del gobierno? Digamos, ¿han tenido algún tipo de pronunciamiento oficial que les dé alguna esperanza de que esto se va a esclarecer? No, para nada, para nada. Nunca han hecho algo de acercarse, de decir algo, lo que a uno le gustaría que ellos digan públicamente, que, bueno, se equivocaron, pues se equivocaron y todo a la vista de todos sabemos que se equivocaron, cometieron una extralimitación de la fuerza, de acabar con una persona que prácticamente no solo acabaron con Javier, acabaron con una familia, nosotros estamos deshechos. Nosotros somos una familia bien unida, donde uno vaya siempre con el permiso de los padres y todo, entonces han acabado con la esperanza de uno, los deseos, los sueños, las ilusiones que uno tenía de ver a sus hijos crecer y tomar su rumbo como debe ser la vida. Claro. Voy a darle paso a Carol Noroña para dar un poco más de contexto del caso. Ella es una colega nuestra y es la primera vez que la tenemos aquí. Es un honor también tenerla acá. Buenos días, Carol. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, John, Omar. Buenos días también a Carlos Vicente y a Laura. Para mí es un gusto verles nuevamente. Yo creo que es muy importante hablar de este caso, pero sobre todo también hablar de la dignidad y de la fortaleza de una familia que está luchando por justicia. Carol, buenos días. Omar, te saluda. ¿Cómo ha estado? Carol, Laura, ¿cómo ha estado, señor? Buenos días. Carol, un poco para las personas que recién se están conectando, que le puedas dar un poco de contexto sobre el caso del que estamos conversando. Bueno, sí, pues básicamente un poco lo que decían los padres de Carlos Javier Vega y Panaque, un joven de 19 años, y su primo mayor, Eduardo Velasco, de 35, fueron a entregar una mascota, ¿no? Que además es importante contar el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, Eduardo había sobrevivido a un secuestro, tuvo que pagar vacunas extorsivas, Carlos Javier Vega tenía 3 trabajos, iba a la iglesia, es un joven muy carismático, ¿no? Lo querían muchísimo. Y entonces ellos van al barrio Cuba donde tenían que entregar este perrito y en medio de eso tenían que pasar a la Universidad Salesiana y para pasar a la Universidad Salesiana tenían que pasar una intersección entre la calle Francisco Robles y un pasaje que se llama 38 SE. Bueno, en esa intersección se estaba desarrollando una operación militar que se llama Intervención 20, de acuerdo al acta desclasificada a la que accedimos, y pues básicamente estaban haciendo una serie de allanamientos. El tráfico todavía seguía, o sea, todavía había carros que podían pasar por esa intersección, y en ese sentido es que llegan ellos, tanto Carlos Javier como Eduardo, embarcados en un carro que tenía todos los papeles en regla, y pues básicamente hay esta suerte de pedido, ¿no? De Eduardo de que por favor les permitan pasar para entregar al perrito. Los militares le dicen que no, y ahí hay un contraste de versiones, ¿no? Por un lado, los marinos dicen que Eduardo fue agresivo, Eduardo lo que dice es, o sea, habían 3 militares con fusiles, los fusiles son armas de guerra,
Imagínate también lo que es que 3 marinos te estén apuntando con fusiles, ¿no? Entonces, Claro. pues él después de que le niegan el paso, él tenía que regresar por la misma calle. Entonces, lo que intenta hacer es una maniobra para circunvalar en U. Y cuando intenta circunvalar en U, él pues da retro. Choca, me parece, ¿no? Choca, sí, pero no es un choque fuerte tampoco. No, claro, es un choque de retro. Es un choque, ¿no? es un choque de retro. Exactamente, entonces ahí es cuando comienzan los disparos. El carro de Eduardo Rosa la bota del pie izquierdo de un militar que tuvo una incapacidad de 7 u 8 días. Estamos hablando de una incapacidad de una semana, ¿no? Frente a la desproporcionalidad, que significa que hayan comenzado disparos y el primer disparo, porque esto tiene análisis forense, lo que nosotros hemos hecho es justamente cotejar el reporte médico y lo que justamente hemos revelado es que pues a Eduardo le disparan de frente, ¿no? Hay un reporte médico que confirma que el orificio de entrada de la bala ingresa por la clavícula y sale por el hombro. ¿Y qué quiere decir eso? Si es que la versión de los marinos fue que querían neutralizar el carro y que disparaban a las llantas, ¿cómo te explicas que a una persona le disparen de frente? De acuerdo al informe al experto forense con el que analizamos el caso, él decía, no, esto tiene una intención clara de neutralizar. Y tristemente... Al conductor, más que el automotor. Exactamente, pero claro, Carlos Javier iba de copiloto porque llevaban el perrito en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A Eduardo le disparan de frente y luego a Carlos Javier Vega y Panaqué, pues recibe él los disparos más letales, pues que tristemente dejaron casi sin posibilidad de vida a Carlos Javier. Entonces, sí. Si no recuerdo mal, fue el periodista Cristian Arias, llegó al lugar. Lo entrevistamos, sí, por lo entrevistamos casualidad. También. Sí, y lo entrevistamos también, sí. Y justamente lo que decía Cristian es que él llega y lo primero que pasa es que cruza miradas con Eduardo y él también vio a Carlos Javier. Y Eduardo me parece que dijo en un reportaje en Oromar, creo que fue Oromar, que él dice, cuando vi a Cristian Arias, cuando lo vi a él dije, al fin, bueno, por lo menos se va a saber la verdad. Lo que me hace pensar que probablemente si Cristian Arias no pasaba, el caso no iba a tener esa relevancia, porque es Cristian Arias mismo el que hace el primer reportaje. Claro, por supuesto. Y creo que también lo importante es que hay un motivo por el que Eduardo decide salir de la escena, decide salir de la intersección para irse a la avenida Domingo Comín, que es justamente llevar a Carlos Javier al hospital. Y también también otro motivo que hay detrás también es que existe la posibilidad, han habido diferentes casos en los que siembran evidencias, porque en ese carro no se encontró ni armas, ni droga, ni absolutamente nada. Entonces, pues obviamente ya los detienen en la avenida Domingo Comín y ahí comienza todo. Y por supuesto que, claro, Cristian decía, yo ya estaba retirándome a mi casa, pero la visión que él tuvo, él pudo grabar, él pudo estar ahí. Y pues obviamente fue crucial también para la tranquilidad de Eduardo, ¿no? Entonces lo que yo creo que hay que entender es que más allá del debate de los delitos, porque estamos hablando de si fue una extralimitación o una ejecución, el tema es que cómo los militares anuncian a nivel nacional que 2 personas son terroristas, ni siquiera con la presunción de inocencia, sino que lo venden así a escala nacional y también los medios de comunicación mirarnos hacia adentro, porque esa noticia fue una de las principales noticias del 2 de febrero. Y la versión oficial es solo una versión. La versión oficial no es absoluta, la versión oficial es una versión y por lo tanto era muy importante saber qué había detrás. Y obviamente partimos de los testimonios de la familia Vega y Panaqué, pero cuando haces una reconstrucción tienes que alinearte a los hechos y lo que hemos encontrado es que gran parte, o por decir, todo lo que hemos encontrado avala la versión de la familia. Y la Marina pues no ha respondido más. Tiene una versión que ha sido desbancada una por una, porque por ejemplo, solo para hacerlo más contundente, ellos alegan que había una inestabilidad del terreno en la calle donde ocurrió todo. Fuimos a medir la calle. Ahí hay 4 baches. Y cuando hablamos de baches, capaz pensamos que son grandes, pero realmente no. Por ejemplo, el más grande mide 1 metro de largo, pero la profundidad son 3 centímetros. Cuando nosotros llevamos esos datos a un perito forense, dice, obviamente hay un deterioro de la calle porque por ahí pasan trailers, por las camaroneras y por las fábricas que hay ahí. Los que van para el puerto y todo. Exactamente, pero representa eso una inestabilidad del terreno que haga que tú dispares a la llanta y de repente le llegue un disparo de frente a una persona y luego también lacere tanto el cuerpo de Carlos Javier Vega y Panaqué, no. Eso ya es un hecho. Y frente a eso creo que tienen que dar explicaciones porque también lo que nos decían Carlos Vicente y Laura,
cuando nosotros les preguntábamos qué significaría la justicia, es lo que acaban de decir. Ni siquiera han hablado de cárcel. Ustedes los han escuchado, ni siquiera hablan de cárcel. Ellos hablan de una reparación que es el reconocimiento público de que su hijo y su sobrino no eran terroristas. Entonces, de que se equivocaron y que les equivocaron en grande. Exactamente. Y yo estoy de acuerdo contigo que digamos, tenemos que hacer esa revisión también interna, los que hacemos medios, así sean pequeños o grandes, porque el manejo del caso sí dejó mucho que desear, sobre todo mediáticamente hablando. No se puede decir a la ligera algo como lo que se dijo, que eran terroristas, sin ni siquiera acercarse a preguntarles a ellos qué pasó. Ahora, una consulta, y en el aspecto, a ver, acaban de aclarar que no se busca cárcel ni nada, pero ¿en qué momento o en qué etapa judicial nos encontramos de esto? ¿O solamente son intentos de la familia por buscar una versión por parte de la Armada? ¿O en qué momento judicial nos encontramos? No sé si responde Laura o prefieren que responda. No sé. No sé si los padres nos quieren informar o si no, para que Carol nos dé esa información. Bueno, el dolor que sentimos nosotros, yo creo que gente que al final se le muere un hijo por enfermedad, todos sabemos aceptar eso, pero en este caso un hijo que en ningún momento se merecía algo así, nos duele mucho y cada que recordamos y la gente nos pregunta, ñaño, ¿cómo te hace caso? Siguen diciendo que eran terroristas y todas esas cosas, y no se ha aclarado nada y sabemos de que él no era nada de eso, jamás nunca trasnochaba, ¿no? Ese no era Carlos Javier, el que habíamos criado nosotros. Entonces, sí necesito yo de que alguien del gobierno, de la Armada, se comuniquen con nosotros para ver en qué vamos a quedar esto, porque ellos tienen que aclarar y decir por medios, por algo, quién era Carlos Javier, porque cuando le pasó esto a Javier, cuando ellos dijeron que eran terroristas, en las redes sociales decían, está bien, estos malditos, estas cosas que decían terroristas que hayan muerto, sí, eso te partía el alma, era como un puñal que entraba al corazón. Porque... O sea, básicamente una segunda muerte, pues te están masacrando en lo mediático. Sí, todo el mundo sin saber. En las redes solo decían eso, esos terroristas que mueran así, que los maten. Y el sentir de uno como familia, yo vengo de una familia grande en Manaví, todo. Sabían quién era Carlos Javier, pero hay gente que me conoce mucho en el exterior, en Estados Unidos, en otras partes. Se comunicaron conmigo y me decían, ñaño, ¿en qué momento te descuidaste? Y las cosas no son así porque ellos saben quién soy yo para criar a mis hijos. Yo no he tenido problemas con la justicia, no he tenido nada, yo no me dedico solo a lo que es el pan, a mi profesión, que ahora mismo no tenemos panería por lo que nos pasó, no hemos caído en un bache, se puede decir, de sentimientos encontrados y todas esas cosas, porque en la misma Salesiana le teníamos la panadería, día a día nos preguntaban cómo está, y eso es recordar, y entonces al punto de que mi esposa se ha sentido mal en salud y como que le afecta mucho cuando le preguntan a mi hija Nicole. Hay compañeros que siempre preguntan, ella queda vendiendo en las tardes y le preguntan, ¿qué? Tu ñaño ya no está aquí, y ella llora porque al pronunciar muerte de su hermano le afecta mucho, nos afecta a todos en eso. Y sí quiero que de parte del gobierno, de parte del hermano, no sé quién, pero que dé una explicación, sea pública, para que sentirnos un poco mejor. Perfecto. Carol, ¿algo que ibas a comentar? Sí. Lo que yo iba a decir es que el caso en este momento está indagado. A ver, a partir de la muerte de Carlos Javier y de la detención de su primo, se abrieron 3 procesos judiciales. El primero por ataque o resistencia, que está archivado, y que eso fue vital para la investigación porque pudimos, en la investigación constan también las versiones de los marinos y la gente puede sacar sus conclusiones que, como les he dicho, han sido en su gran mayoría también positivas para la familia. Y por otro lado, la investigación por la muerte de Carlos Javier, que está siendo procesada como presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
Pero claro, la defensa, en este caso el CDH Guayaquil, que está acompañando a la familia, lo que busca es que se retipifique, si se quiere, a ejecución extrajudicial, un delito que además no es aislado en este país. Ecuador también es un país que ha documentado varias ejecuciones extrajudiciales en diferentes gobiernos. Sí. Entonces, pues ahora sí está en indagación previa, que es una fase que puede durar 2 años, una fase preprocesal. Entonces, todavía están reuniendo las evidencias. Hace poco, la semana pasada, se hizo la reconstrucción de los hechos y pues hay cosas que los marinos no han podido explicar. Lo que yo también quería como resaltar en medio de este caso es que nos hacemos una pregunta, porque el caso de Carlos Javier no es el único. Hay 145 investigaciones abiertas en la Fiscalía, de acuerdo con datos oficiales que nos han dado, y hay 12 procesos abiertos por ejecuciones extrajudiciales. A veces nos preguntamos, ¿cuántas de esos procesos por extralimitación son realmente ejecuciones? Y además, cuando vemos en dónde están ubicadas Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, es decir, todas estas zonas donde no es coincidencia que estos casos estén ocurriendo y están saliendo nuevos, como el caso de Ventanas, de 2 chicos desaparecidos por militares. Entonces, creo que ha sido vital también que la familia Vega y Panaque siga hablando, porque a pesar del dolor que tienen, yo lo que sí debo resaltar es que también están muy fortalecidos, porque creen en una justicia que va más allá de la cárcel. Y yo creo que justamente hay que nombrar quién es Carlos Javier Vega y Panaque, porque algo que a mí me conmovió mucho de mi entrevista con Laura y Carlos y toda su familia, que nos abrió las puertas para contar esta historia, es cuando nos contaban cuándo nació Carlos Javier, que de hecho esta semana me parece que hubiese cumplido 20 años, me parece que es el 14 de septiembre, bueno, ahí nos contarán. Y pues ellos nos contaban, ¿no? Cómo fue todo este camino, cómo se enamoraron, incluso Laura y Carlos Vicente, cómo han formado esta familia. Entonces, más allá del hecho violento, yo no creo que un hecho violento, compacte todo lo que fue una persona en vida. Yo creo que Carlos Javier ha sido tantas memorias, como nos contaba alguien que trabajaba en el cementerio, que decía, yo pensé que era una persona con décadas y décadas de vida porque es que era tan querido y fueron tantas personas. Entonces yo creo que es una herida que quizá en este momento está viviendo la familia, pero que es una herida al nivel del país, que tenemos que entender que este caso nos puede ocurrir también a nosotras y sobre todo resaltar la fortaleza que hoy también Carlos Vicente y Laura están hablando aquí, pese al dolor, ellos están diciendo y están hablando, y esa es una muestra de dignidad en un país donde vivimos la muerte a diario. La vivimos de diferentes formas, ¿no? No solamente estamos hablando de un joven de 19 años que tenía la vida por delante, un joven que, si mal no recuerdo, en el artículo que hiciste para Fundación Periodistas Sin Cadenas hablabas de que era músico, de que era muy querido. Estamos hablando también de la segunda muerte, que es esa que no le permite vivir bien en la memoria, porque tienes a gente que quiere manchar esa memoria, ya sea por el interés de mantener la dignidad, entre comillas, de la institución militar, de la institución policial, porque hay mucho de eso. Mi crítica va hacia ese espíritu de cuerpo que siempre tiene que decir, no, nosotros actuamos bien y son ustedes los que están mal, sin importar cómo dejas de destrozar una familia. Y también está el otro factor, que es el hecho de que tenemos que tratar de amplificar las voces de la familia, porque muchas veces nos olvidamos de las voces de la familia por la razón que sea, ¿no? Digamos, la coyuntura mismo capaz nos empuja hacia otro lado, pero creo que es muy valioso que hablen y que sigan hablando, y desde luego que pueden hacerlo aquí cuantas veces quieran, ¿no? Listo, Carol. Me preocupa, ya lo digo como a título personal, que cuando todo esto pase y echemos una mirada hacia atrás, se van a destapar muchos de estos casos. Nadie niega la ola de violencia debido a las bandas de narcotráfico que tenemos. Carol mismo ha sido víctima del tema del narcotráfico, de las redes de delincuencia organizada. Pero eso no puede dar pie, señores, yo creo que hay que entenderlo, eso no puede dar pie a estos crímenes. No puede dar pie. La lucha, es más, por aquí Juan Lung en el chat nos hizo acuerdo que la propia Corte Constitucional le ha puesto topes al tema de la guerra interna que ha planteado el gobierno de Daniel Noboa. Le ha puesto topes porque
esa guerra interna justamente da pie a este tipo de excesos, este tipo de crímenes. El lenguaje que se usa también, Omar. Claro, es verdad. El lenguaje que se usa es un tema bastante complicado y esperamos de todo corazón que haya justicia en este caso, que sean las pruebas, no ni siquiera esta entrevista, sino las pruebas y los relatos y los videos y todo lo que se pueda conseguir como pruebas, las que esclarezcan este caso y que le den tranquilidad a esta familia. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Carol, gracias por mantenerte en esta lucha, que yo sé que es muy riesgoso lo que tú estás haciendo. Tú también tienes familia y eso es riesgoso. Pero siempre mantener estas historias y tenerlas presentes y sobre todo mantenerlas vigentes es lo que se necesita en estos momentos. Te agradecemos por eso, Carlos. No, gracias a ustedes y pues principalmente gracias a la familia Begui Panaké, que sepan también que aunque han leído muchos comentarios fuertes, también ha habido, yo estaba leyendo los comentarios que han dejado referente a la investigación que fue republicada por varios medios y pues hay mucha gente que realmente dice tiene que hacerse justicia y que esos comentarios de exigencia de justicia lleguen en la familia para que no se sientan tan solos y tan solas, sino que sepan que también hay personas que se están solidarizando con su caso y que esperamos también que de alguna manera esto aporte a su búsqueda de justicia. Porque lo que ustedes están haciendo, Carlos Vicente me preguntaba al final de la entrevista cuando estuve en Guayaquil si es que vale la pena seguir. Y yo creo que sí vale la pena que ustedes sigan. Y gracias por su testimonio, porque nuestra obligación como periodistas justamente es eso. Nosotros podemos dejar atrás ese lenguaje policíaco, sino resignificar también esas muertes, que esas muertes no signifiquen la violencia, sino que resignifiquen algo más, que es esta constante lucha por la dignidad humana en este Ecuador, de esta guerra contra el terrorismo, de esta guerra contra el narco, que lo único que hace es replicar muerte. Y creo que eso es muy, muy valioso. Eso, y gracias también, un honor también estar acá. Hey, cuando quieran, ¿no? Cuando quieran de verdad, si necesitan hablar, si necesitan amplificarlo, en nuestro pequeño espacio está abierto, no hay ningún problema. Listo, señora. Muchas gracias. Agradecerles siempre por lo que están haciendo. De hecho, yo creo que sin ustedes esto hubiera quedado ahí, una impunidad. Pero gracias, Carol, te agradezco de corazón. Siempre vamos a estar agradecidos por lo que estás haciendo por nosotros. Gracias a ustedes, amigos, que yo sé que por este medio siempre van a estar gente entendiendo que el dolor de uno y las cosas que se dijeron que se rectifiquen. Muchas gracias ante todo. Muchas gracias a ustedes y que todo vaya a buen puerto. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno. Cuando se pregunten, si alguien se está preguntando por qué ser periodista, pues bueno, hay casos como este que probablemente se puedan convertir en tu meta de vida. Acá está el periodismo de verdad, donde se ayuda a la gente, donde puedes resignificar el valor de la vida para las personas. Porque claro, muchos se quedan con el periodismo corporativo, el que te muestra las noticias todo el día, el que se pone el traje. Pero el periodismo nace para tratar de crear una mejor sociedad y eso viene con una carga emocional también. No es simple y sencillamente relatar un hecho, sino a veces involucrarte, como lo está haciendo Carol Noroña. Que por supuesto no es gratis, cuesta. Muchas veces cuesta tu tranquilidad, como le ha costado a Carol cuando tuvo que irse del país. Entonces, ahí también hay otro enfoque. Y hay otro enfoque que podemos tomar en cuenta. Bueno, esa fue la intervención